Bien, con esto vamos a dar comienzo a la clase número 5 de este curso de desarrollador. Los conceptos que vamos a hablar en las próximas dos clases es de JavaScript. Vamos a comenzar con parte de la presentación. Vamos a hablar de las características de... Aguárdenme. Sí, de las características principales que tiene el JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que nos va a permitir inyectar lógica a las páginas web escritas en HTML. Normalmente vamos a referirnos de ahora en adelante, y lo van a encontrar muchas veces, a JavaScript, que nos referimos como JS, por sus siglas. Vamos a hacer ahora un poquito de historia. Cómo es que nació este lenguaje, cuál fue un poco la idea original que tuvo este lenguaje de programación. Comenzaré comentando que desde el año, lo que vemos en la diapositiva, desde el año 2012, todos los navegadores soportan el tipo de JavaScript que se denomina MKScript 5.1. Es una de las versiones de JavaScript. Los más antiguos soportaban la versión MK3, que era una versión que, a diferencia, como en todos los lenguajes, en la medida que van evolucionando, incorporan nuevas características, nuevas funcionalidades. Entonces, ¿qué tenemos que tener esto? ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque lo que queremos mencionar aquí es que el lenguaje JavaScript va a estar determinado por el navegador donde lo vamos a estar ejecutando. Sobre todo hay dispositivos, por ejemplo, hay algunos dispositivos web o PDAs antiguas que ni siquiera ejecutaban JavaScript. Entonces cualquier comportamiento que pongamos o cualquier código que pongamos en este tipo de dispositivos no funcionaría. Actualmente se está trabajando en una versión que es la versión 6 de JavaScript. Bien, los bloques de la lógica de JavaScript pueden estar sueltos o enlazados o bien vinculados a un evento. ¿Qué significará esto? Un código puede estar suelto, es decir, lo podemos poner en una parte de una página web, o podría estar enlazado como lo hicimos con las aplicaciones con los archivos de CSS, que puedo hacer una vinculación externa a un archivo de JavaScript y lo puedo tener separado de ese documento HTML. Déjenme ver aquí. Vamos a pasar a la siguiente. Bien. Una cosa que vamos a diferenciar de este lenguaje de programación es que muchas veces entra la confusión cuando los usuarios piensan que JavaScript y Java es lo mismo. Si bien tienen algunas funcionalidades o algunos aspectos parecidos, no tiene nada que ver una aplicación de Java con una aplicación de JavaScript. Sobre todo para el que es nuevo y se incorpora al mundo de la programación web, le puede parecer un poco extraño, pero nosotros tenemos que tener claro que JavaScript y Java son dos lenguajes distintos con aplicaciones distintas y usos distintos. ¿Qué es lo que puede hacer JavaScript? Básicamente lo que va a hacer es interactuar con los elementos de la página web. Nosotros en una página, en un documento HTML, podemos tener etiquetas, podemos tener bloques de texto, podemos tener, por ejemplo, formularios, y esa interacción la podemos hacer normalmente por medio de JavaScript. JavaScript, a su vez, es un lenguaje que es similar al lenguaje C. Por ejemplo, tiene algunas similitudes, como por ejemplo podemos tener definición de variables, podemos tener estructuras de control como puede ser un if, un for, un while, que nos van a permitir generar lógica para la toma de decisiones. Vamos a ver aquí algunos de los usos que actualmente usamos o resolvemos con JavaScript. Luego esto lo veremos también asociado a ScriptCase. Ahora estamos hablando un poco de JavaScript a nivel global. Cuando... permítanme un segundito. Tomo un poquito de agua. Perdón. Disculpe,
cargar una característica. Dice, cargar nuevo contenido para la página y enviar datos a través de Ajax sin la necesidad de recargar toda la página. Ajax es también una tecnología utilizada en JavaScript que nos permite, por ejemplo, una vez que nuestra página esté cargada, conectarnos con un servidor y refrescar parte de la página. Normalmente saben que cuando nosotros hacemos una petición a un servidor web, si por ejemplo nosotros accedemos a una página web, descargamos toda esa web. Si después queremos hacer cualquier cambio o presionamos el botón de enviar un formulario, normalmente lo que hacíamos era recargar toda la web y procesarlo. A través de Ajax se pueden hacer estas peticiones asincrónicas, evitando recargar toda la web. Un ejemplo lo tenemos en los botones de Scriptcase, que por ejemplo tenemos un botón denominado botón Ajax, que podríamos hacer una consulta a una base de datos y actualizar un campo en un formulario sin la necesidad de cargar toda la página web. También lo veremos en ejemplos. Otra cosa muy habitual es hacer por medio de JavaScript animaciones que pueden ser desde, por ejemplo, hacer un fundido de una parte de la pantalla, por ejemplo, de un elemento que vaya desapareciendo en forma gradual. Las mayorías de las presentaciones que vemos de tipo diapositiva que van pasando con imágenes están generadas a través de efectos de JavaScript. Que cuando por ejemplo estamos con una aplicación como Google o el Picasa, que hacemos un clic y pasamos una foto y van pasando solo, bueno, todo ese tipo de cosas, ese tipo de efectos que hacen por ejemplo una ampliación, un desvanecimiento, la mayoría se generan por medio de JavaScript. También se pueden generar contenidos interactivos. No sé si es muy habitual ahora, pero antiguamente, y se utilizaba muchas veces en una página web, crear un juego con el fin de mantener al usuario, o sea, generar algo atractivo, y muchos de estos juegos o estas opciones también se programaban utilizando JavaScript. Antiguamente estas cosas, por ejemplo, los juegos se podían hacer con Flash, que era una tecnología también muy utilizada para esto, y ya ha quedado prácticamente en desuso en la actualidad. Bien, JavaScript sigue siendo un tipo de lenguaje que está en pleno crecimiento. Ahora veremos qué cantidad de tipos de aplicaciones se hacen en la actualidad con JavaScript y por qué también tiene una evolución tan grande y tan aceptada en la mayoría de los navegadores. Otra característica interesante que vamos a realizar por medio de JavaScript es la validación, por ejemplo, de datos en un formulario. Cuando nosotros a veces, por ejemplo, ponemos un email en un formulario y queremos verificar si ese email cumple con los requisitos de una dirección de correo válido, podemos utilizar JavaScript para evaluar, por ejemplo, por medio de una expresión regular, si el contenido de ese campo corresponde al patrón de una dirección de correo electrónico, y en base al resultado mostrar una imagen que diga OK o un tilde de OK, o indicarle este email es incorrecto, y dijimos que vamos a poder manejar el DOM o el documento HTML. ¿Qué significa? Que voy a poder cambiar contenido, ocultar, tomar acciones que me permitan de forma dinámica modificar el contenido de esta web. También sirve para informar, o sea, para transmitir información de hábitos de lectura de los usuarios y actividades en varios sitios. Esto es muy común, si nosotros, por ejemplo, estamos usando un navegador y hicimos una búsqueda en Google, estamos trabajando en Google, hicimos una búsqueda de un determinado producto. No sé si se habrán dado cuenta que en la medida que nosotros, por ejemplo, preguntamos por un artículo en especial y luego seguimos trabajando, Google inmediatamente nos empiezan a aparecer promociones y ofertas especiales de ese artículo que hemos realizado la búsqueda en Google. Entonces, lo que a veces se hacen es se guardan pequeños fragmentos de código o se procesa información que en el momento de buscar
se lo puede, por ejemplo, pasar a la página de Google y a partir de ahí generar información estadística para darnos un poco una información en base a las preferencias que estuvimos buscando. Esta fue uno de los cambios que, por ejemplo, se produjo no hace mucho tiempo en Google. No sé si se percataron que en un determinado momento el navegador aparecía un mensaje de que si aceptábamos las condiciones de uso del navegador, que nunca había aparecido esto. Al establecer estas condiciones o al aceptarlas, básicamente lo que hacía, uno de los cambios más importantes, es que Google recauda toda esa información, por ejemplo, para mandarnos después una publicidad adecuada a lo que nosotros estuvimos buscando. Bien, vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo se implementa una estructura de código de JavaScript. Habíamos dicho que las etiquetas HTML tenían la particularidad de tener una etiqueta de apertura y una de cierre. Bien, existe una etiqueta denominada script que lo que pongamos en esas etiquetas va a ser lo que creemos en este caso en JavaScript. Para poder ejecutar estos códigos en JavaScript tenemos que tener estas etiquetas. La podemos tener en distintas partes de la página. Lo correcto, podríamos poner código JavaScript prácticamente en cualquier lugar, pero a veces por una cuestión de orden se puede llegar a poner al principio o al final de nuestra página la codificación en JavaScript. Van a poder encontrarse que en la mayoría de las aplicaciones grandes de JavaScript podemos tener una parte que se carga como un framework, una parte que se ejecuta en la página inicial y otra que se ejecuta en la página final, al final de la página. Esto es debido a que nuestra página web, cuando nosotros realmente cargamos una página web, esto es una página de texto, realmente es un archivo de texto puro que el navegador lo interpreta, ¿no? Lo carga, todo lo que sea HTML lo visualiza, lo muestra en pantalla, y todo lo que sea JavaScript tiene un intérprete, una especie de intérprete de ese código para poder ejecutarlo. Esto también hay que tenerlo presente porque depende también cada máquina, cada dispositivo. Si nosotros tenemos que ejecutar ese código, lo vamos a procesar, podemos tener código que se ejecuta más o menos rápido dependiendo del tipo de recurso que estemos utilizando. Por eso nosotros siempre decimos que el JavaScript es un lenguaje que se ejecuta o que funciona del lado del cliente. Es decir, nosotros vamos a tener los fragmentos de este código. Cuando cargamos nuestra página web, esos fragmentos se interpretan y se ejecutan. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, si un usuario escribe una dirección, por ejemplo, scriptcase.net en nuestro navegador, esto lo que hacemos es comunicarnos con el servidor donde está ubicado la página, le pide los archivos, esos archivos se cargan en nuestro navegador y se procesa el código HTML y JavaScript que se encuentra en la página. Esto funciona siempre así. Una cosa que hay que tener presente, que todo el código JavaScript va a estar siempre, lo vamos a poder ver si nosotros inspeccionamos la página. Entonces, cualquier modificación que pongamos en código JavaScript, podría cualquier persona directamente poner editar o visualizar contenido de la página y lo veríamos. Esto también es para hacer referencia que los tipos de codificaciones o el tipo de lógica de negocio que vamos a poner en nuestras aplicaciones, por ejemplo JavaScript, tiene que ser información que no sea susceptible de valor. Por ejemplo, yo podría hacer que tengo un campo de contraseña y podría validar que si esa contraseña, por ejemplo, tiene una longitud máxima o mínima, y dar un error diciendo, bueno, que la longitud no corresponde. Pero lo que no debería hacer es hacer un sistema de validación que la contraseña la valide. O sea, si pusiera el valor para entrar a mi sistema y lo guardaría en JavaScript, cualquier persona podría prácticamente, mirando el código, saber cuál es la contraseña. Porque toda esa información, otra vez repito, queda visible, o queda accesible por el navegador. Una de las cosas que fue evolucionando esta máquina de interpretación de JavaScript a lo largo de los años, los primeros intérpretes de JavaScript eran intérpretes lentos, porque
el origen que tuvo este lenguaje no era para hacer ni cálculos ni para hacer procesamiento de animaciones o vectorizaciones como tenemos actualmente. Pero bueno, como toda la tecnología va evolucionando y hoy tenemos aplicaciones que se ejecutan en JavaScript a velocidades que podríamos compararla con lo que es un lenguaje de C. Realmente es el intérprete actual de JavaScript que tienen la mayoría de los navegadores modernos, tienen una velocidad de proceso muy alta. De hecho, podemos ver muchísimas aplicaciones y animaciones hechas en JavaScript que uno se sorprende y está todo procesado por este intérprete. Por ejemplo, si nosotros accedemos a la interfase web de Gmail para ver nuestro correo electrónico, tenemos prácticamente una aplicación web que al hacer clic en un botón se despliegan ventanas, se ocultan, aparecen una serie de operaciones. La gran mayoría de estas operaciones se ejecutan, toda la parte visual y toda la parte de animaciones se ejecuta por medio de JavaScript. Acá vamos a ver, por ejemplo, en un documento HTML cuál es la función. Aquí tengo un documento HTML estándar y observen que dentro del body puedo tener un script. Estoy haciendo un script, estoy llamando a una función nativa de JavaScript que es alert y les pasaré como parámetro. Eso lo que va a hacer es desplegar una ventana del tipo pop-up diciendo hola mundo. Y está directamente, esto se empieza a ejecutar, se va leyendo. Cuando llega a este lugar aparece esta opción. Otra opción sería que en vez de tener el código, por ejemplo aquí, que haga una llamada a ese código. Hago la misma etiqueta script, pero en este caso genero un source, un src, indicando dónde se encuentra el archivo de texto que contiene la codificación JavaScript. Podemos ver que normalmente, o sea, para tener un orden en nuestro sitio web, generalmente creamos una carpeta denominada JS y ahí adentro ponemos todos los archivos que sean de JavaScript. Entonces es para tener un cierto orden. Esto no es un requisito, pero sí es una norma de buen uso. Entonces acá tenemos la definición dentro del mismo HTML y aquí llamándola externamente. Vamos a ver, por ejemplo, algunas de las características, algunos de los operadores que tenemos en JavaScript. Podemos ver que nosotros, si tenemos que definir una variable, yo puedo definir esa variable utilizando la palabra reservada var, pongo el nombre de la variable y le asigno el valor. Entonces, de esa forma defino una variable. Nosotros, por ejemplo, en PHP, lo que solemos hacer para definir una variable es poner el símbolo de dólar o pesos, el nombre de la variable y luego asignarle un valor. En el caso de JavaScript debemos utilizar esta palabra reservada del tipo var. También vamos a tener una serie de funciones, por ejemplo, trabajadas de la siguiente manera. Yo aquí estoy haciendo referencia a document.write y esto lo que está haciendo es básicamente decirle que en el documento actual imprima, por ejemplo, un valor. Acá que imprima un valor que es el valor de la variable suma. Entonces, como dijimos que podíamos alterar o manipular los objetos que se generan de una página web, de esta manera podemos generar contenido de forma dinámica a través de una serie de operaciones, y lo mismo que haríamos, por ejemplo, en un PHP, que hacemos un eco y mandamos esa salida al explorador o al navegador, lo podemos hacer por medio de JavaScript con document.write. Si miramos el manual o la documentación de las funcionalidades que tenemos, van a ver que también es un manual muy extenso. No tan grande como un manual de PHP, pero sí es cierto que existen muchas funcionalidades. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo es la implementación de también de un condicional. Yo podría preguntar, hago una sentencia if, estoy preguntando, en este caso no tiene mucha lógica, 5 es igual a 5, pero podría preguntar si el valor de una variable o el valor de un campo es igual a un determinado elemento, y en el caso de que esa condición se cumpla, generar, por ejemplo, un comportamiento en el navegador. Bien, vamos a hablar ahora de los eventos. Esto es válido para prácticamente cualquier lenguaje.
Los eventos vamos a definirlos como con hechos o cosas que ocurren en tiempo de ejecución del sistema. Y el programador, del cual el programador puede definir qué acciones realizar por medio de una lógica. Un ejemplo puede ser cuando nosotros hacemos un clic en un botón, eso es conocido como el evento clic. Al pasar, por ejemplo, el puntero del mouse sobre una etiqueta, es un evento del tipo mouse over. Te puedo tener un mouse in, un mouse out, que significa cuando el puntero del mouse entra en el área de foco de un objeto, puedo generar un comportamiento, y cuando sale podría generar otro. Cosas muy habituales es a lo mejor cuando pasamos el puntero del mouse por determinados campos, vemos que se iluminan o se resaltan. Bien, esos comportamientos son también generados y controlados por JavaScript. Hay una cantidad de eventos bastante amplias. Vamos a ver algunos de los más conocidos y sobre todo los que se pueden implementar o los que ya vienen implementados, perdón, en ScriptCase. Acá tenemos, por ejemplo, un evento onChange. Esto es cuando se cambia un elemento, cuando cambia el contenido de un elemento, por ejemplo, de un campo. Si nosotros alteramos o modificamos su valor, se produce el evento onChange. Ahora bien, si por medio de JavaScript nosotros capturamos ese evento y tomamos una determinación de hacer algún código específico, de hacer alguna acción específica, lo vamos a poder controlar. Los eventos ocurren. Ahora, no todos los eventos están definidos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, si tengo un formulario que tiene 5 campos y me interesa solamente que cada vez que cambio el campo, por ejemplo, importe, que haga alguna acción, solamente pondríamos código en el evento onChange de ese campo en particular. Aquí tenemos, por ejemplo, eventos de movimiento del mouse, que es el mouse over, el mouse out, movimientos on key down, que son movimientos de captura de las teclas. Una de las cosas que podemos hacer es, a través de este evento, por ejemplo, capturar qué tecla se ha presionado en el navegador y en base a esa tecla determinar qué queremos hacer. Existen, por ejemplo, muchas aplicaciones web, sobre todo si miramos aplicaciones generadas en Chrome, que son aplicaciones muy funcionales que realmente sorprenden que estuvieran hechas en un entorno web. Y la gran mayoría de toda esa interactividad se logra a través de JavaScript. Luego tengo eventos particulares como el evento onload, que este evento se ejecuta siempre que se carga una página web. Nosotros cada vez que cargamos un documento HTML a nuestro navegador, ese evento ocurre. Cuando se termina de cargar ese evento, por ejemplo, uno es cuando se carga, otro cuando la página está disponible para que el usuario la pueda ver. Tenemos el evento también, creo que es onReady, y ahí podríamos establecer códigos que cambien el comportamiento de ese sitio en particular o de esa página en particular. Ahora voy a hablar de tres elementos básicos que son muy comunes en JavaScript. El primero de ellos es el elemento alert. Alert lo único que va a hacer es desplegar una ventana de código. Ahora lo voy a mostrar y cómo funciona en ScriptCase. ¿Cuál es esta característica? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, cuando el usuario hace un cambio en un formulario y dar un mensaje, generar un mensaje en el navegador, lo podemos usar con esa estructura, con la función alert. Acá tenemos, por ejemplo, alert, soy una alerta, esto desplegará. Vamos a encontrarnos que esta funcionalidad que está en JavaScript, también tenemos en ScriptCase una macro que hace la misma funcionalidad, que se llama scalert. Fíjense que prácticamente comparten la misma forma de implementación que está en JavaScript, pero en formato de macro. Una cosa que voy a mencionar con respecto al JavaScript que hay que también tener en cuenta, que dado que es un lenguaje que se va a ejecutar del lado del cliente, es el cliente el que tiene la posibilidad de tomar el control de lo que va a pasar. Por ejemplo, nosotros en un navegador podemos dar la opción de desactivar JavaScript. Entonces, cualquier comportamiento que generemos con JavaScript va a ser ignorado. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando se pusieron de moda los pop-up? Uno entraba a una página web
y nos aparecía un pop-up con publicidad y lo cerrábamos y volvía a aparecer otro. Bien, eso era algo que se generaba también por medio de JavaScript. Dentro de JavaScript podríamos, por ejemplo, generar una nueva ventana, establecer unos tamaños y que esa ventana, por ejemplo, aparezca. Si la vuelvo a cerrar, capturo un evento o un evento que, por ejemplo, puede pasar cada X cantidad de segundos y que vuelva a aparecer un pop-up. Entonces, esto quiere decir, o sea, con esto queremos decir también que por medio de JavaScript también se puede generar código malicioso. Se pueden generar algunos códigos de comportamientos que pueden llegar a generar algún problema en nuestro ordenador. Bien, seguimos avanzando un poquitito. Tenemos de la misma forma que teníamos el alert para generar un pop-up de advertencia, tenemos un comando denominado de confirmación, perdón, que utilizando la misma opción de alert podemos generar una confirmación. Nos va a preguntar, ¿confirmamos el resultado? Sí o no. Y en base a lo que pongamos de respuesta podemos tomar una determinación. Acá, si observamos este código, vemos que definimos una variable resultado y le vamos a asignar a esa variable con con el comando confirm un mensaje. Si el usuario presionó OK, podemos dar una alerta o podemos hacer un código que se procese cuando el resultado sea positivo o cuando sea verdadero, y cuando sea falso va a ir por el otro canal. Lo mismo lo podemos tener también en ScriptCase. Tenemos una macro que se especializa en hacer exactamente lo mismo. Prompt es otro de los comandos de JavaScript que es ya quedó un poco en desuso. Lo que nos permitía el prompt es generar un pop-up con un mensaje y introducir ahí un valor para procesarlo. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en los navegadores actuales, cuando nosotros generamos una advertencia con alert, muchas veces nos aparece un mensaje que dice: ¿desea bloquear estas ventanas? O en el ScriptCase nos pudo haber pasado muchas veces que la primera vez que lo ejecutamos una aplicación y aparece un alert, sale una advertencia: ¿permite el uso de estas ventanas? Si el usuario por algún motivo le pone que no y recordar, cualquier salida del tipo alert va a quedar directamente omitida. Entonces son cosas que tenemos que tenerlas presentes. ¿Por qué? Porque si el usuario ha cancelado esa funcionalidad sin querer y nosotros usamos un alert para darle siempre información al usuario de algún proceso que estamos haciendo, hasta que no se revierta este cambio que hizo el usuario, no vería ningún mensaje. Bien, ahora ya vamos a ir a ScriptCase. A ver, aguárdenme que ya voy a cambiar aquí de ventana. Con respecto a esta primera parte, del código, ¿alguna duda, alguna cosa que no les haya quedado claro con respecto a JavaScript? Es una parte teórica muy básica de la que vamos a ver hoy. Simplemente no entramos todavía en programación de JavaScript. Pero bueno, si alguno tiene alguna duda o no le quedó claro de lo que hemos visto, me lo puede confirmar por el chat. Si no, continuamos. Vamos a cambiar, aguárdenme que voy a cambiar aquí, ahora. Perfecto. Esperen que, perfecto, a ver si me deja cambiar aquí. Google. Ok. ¿Ninguna duda, chicos? Hasta ahora. ¿Alguno me confirma por el chat, por favor? Ok, ninguna duda, Jenny. Perfecto. Bien, vamos a ver ahora un poquitito de esta implementación de JavaScript. Primero vamos a hacer algo simple. Vamos a tomar una aplicación blank. Vamos a ver qué pasa. Voy a crear una nueva aplicación blank.
y vamos a probar algunas de las cosas que dijimos que funcionaban de JavaScript. Por ejemplo, voy a cerrar etiquetas de PHP en este caso para poner aquí código de JavaScript. Si yo aquí pongo, vamos a poner un script. Script lo tenés, a ver. Creo que lo tengo como un snippet script. Y aquí pongo, por ejemplo, un alert. Vamos a poner hola. Igual que PHP, JavaScript requiere que cada línea de comando se finalice con un punto y coma. Voy a probar de hacer esta aplicación. La ejecuta. Hay una cosa que no le ha gustado. Es script. Vamos a ver. Cierro. ¿Qué me ha pasado aquí? Tendría que ser así. A ver. Perdón. A ver ahora. Tengo algún error aquí, esperen. Script. Vamos a ver qué PHP. Ok. Si acá quiero poner un script, tendría que ponérmelo la palabra script y no me la está completando. No sé por qué motivo. Vamos a ver si ahí lo ejecuta. Primero sin nada. ¿Qué es lo que no le está gustando? Vamos. Aguárdenme un segundo. Aquí tengo un pequeño problemita. Esto tendría que estar ejecutándose sin ningún problema. Acá cierro las etiquetas. Ahora sí. Perdonen, ahora sí. Ahora tendría que aparecer hola. Me olvido la etiqueta de cierre correctamente. Vamos a cerrarlo aquí. Hola, ejecuto de nuevo. Aquí me aparece una ventana conforme que dice hola. No sé si ustedes esta ventana la ven, en el video sí la van a ver grabada. Esa ventana apareció como un pop-up. Entonces ahí lo controlé con este alert directamente en el... Ok. Imaginemos que yo ahora quisiera poner aquí por ejemplo, una variable. Podría poner var nombre es igual a Pepe. Y ahora quisiéramos desplazar poner esa variable, directamente la podemos poner aquí. Hola Pepe. Y debería funcionar. Estamos usando una estructura de un código muy simple en JavaScript. Acá algún inconveniente que no sé qué me está... No me lo está tomando. Guárdenme que acá no sé qué es lo que me está dando problemas. Que no está tomando bien el... Tendría que funcionar sin problema y me está generando un error. Esto está bien, lo tomo bien, apareció el pop-up. Var. A ver, vamos a verificarlo aquí. Si lo vuelvo a ejecutar. Perfecto, ahora sí, veo que aparece el... Perfecto, ahora sí lo he ejecutado. No sé si era un problema de caché. Bien, aquí usé código JavaScript para simular o para hacer una alerta. Vamos a ver qué ocurre si vuelvo a ejecutar esta aplicación. Ahí tengo la aplicación en blanco y ahora le pongo inspeccionar o ver código fuente de la página. Fíjense que me muestra el código fuente. Ahí tengo el script con el valor, con todo lo que he puesto. Tanto si hubiese puesto un comentario, todo lo que sea JavaScript lo está poniendo. Vamos a ver la diferencia, que si yo por ejemplo acá hago un echo,
salida desde PHP. Vamos a ejecutar la misma página. Apareció la página de aquí, salida de PHP. Pongo ahora inspeccionar código fuente de la página. Entonces, esta salida vieron que han visto que se ha generado de forma dinámica. No tengo ninguna información, acá no veo ninguna etiqueta de PHP, ningún eco, pero sí en todo lo que sea JavaScript. Esto punto y coma no funciona si pone alert nombre. Tendría que funcionar. Sergio, tendría que funcionar directamente si está el alert nombre, tendría que funcionar. Pero no sé qué, acá tendría que funcionar porque el nombre es una variable. Si yo lo puse así, tendría que funcionar esto, pero no, me dio, no sé, un error. Ahora sí, mira, ahora me lo mostró, ahora me pone hola Pepe. No, ustedes probablemente no lo vean porque está compartida la ventana y no el pop-up. Aquí les voy a ver si les muestro, permítanme ver si me deja con la ventana de pop-up. ¿La ven, la que dice Pepe o no? Quería ver si esto se los puedo mostrar o si no capturar sobre una ventana. Si alguno me confirma si ve la ventana de pop-up. No, perfecto, ok. Voy a ver si les puedo hacer una captura para mostrárselas qué es lo que sale y hacer la referencia. Ahí voy a poner ahora aquí, voy a intentar poner esa ventana como una imagen. Aguárdenme si puse acá la captura de esa imagen para poder ponerla acá. Bien. Esta no es, esta imagen no es. Tiene que haber otra captura por acá. Captura de imagen. Esta no es. ¿Dónde está la captura que acabo de hacer recién? Vamos a intentar capturarla de nuevo para mostrarles. Y le quería mostrar esta ventanita, este error que sale. A ver si ahora me lo deja capturar de nuevo. Ahora sí. Perfecto. Ahora se los muestro aquí. Vamos a aceptar. Lo que deberían ver es esta ventana que sale así. Ahora sí la están viendo, ¿correcto? Fíjense que me pone el alert, de ahí me pone automáticamente como título la página web de donde está produciendo el alert. Veo que me sale el Pepe y después me sale este pequeño símbolo, este checkbox, que me dice evita que esta página cree cuadros de diálogos adicionales. Si el usuario llegó a hacer un clic aquí y le dio a aceptar, directamente no va a volver a aparecer esta ventana hasta que quitemos esa opción. Bien. Esto era simplemente para mostrar ahí cómo funcionaba, aguárdenme, esta parte del JavaScript. Dentro de Script Case vamos a ver que tenemos posibilidades de, voy a abrir una aplicación, vamos a abrir una aplicación, perdón, voy a crear una aplicación basada por ejemplo en una grid. Tengo la tabla de alumnos, creo esta aplicación. Y observen que voy a tener un apartado específico de JavaScript aquí. Vamos a venir aquí. Perdón, que creé aquí una aplicación grid. Es una aplicación de formulario, perdón. Alumnos. Ahí está, ahora sí. Perdón. Aquí en los formularios observen que tengo un apartado específico de JavaScript. ¿Esto qué significa? Que aquí no es donde nosotros vamos a poder crear y controlar código, controlar qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en dos áreas. O bien en el formulario en general, fíjense que selecciono el objeto formulario, puedo poner estos dos eventos, en onLoad y en onSubmit, que es cuando presionamos el botón de aceptar. Si voy a poner, por ejemplo, en el campo nombre, en el cliente nombre, aquí, perdón, en el campo nombre, aquí puedo controlar el evento onChange, onClick, onFocus, onBlur, que es cuando pierde el foco, mouseOut y mouseOver. Fíjense que estos eventos, si nosotros quisiéramos hacer algún comportamiento
cuando, por ejemplo, el cliente pase el puntero del mouse sobre el campo nombre, vamos a editarlo, aquí ya puedo poner directamente código. Vamos a poner un código simple, voy a poner un alert, hola. Entonces, cuando esto le demos actualizar, este código ya quedó ejecutado, ya quedó guardado. Cuando ahora ejecutemos nuestra aplicación, fíjense que en el momento que paso el puntero del mouse, ahí me apareció directamente el pop-up, que no les repito, como es un alert, ustedes no lo ven, pero directamente cada vez que pasamos el puntero del mouse sobre ese campo, se produce este evento en JavaScript. Aquí tenemos algunos de los ejemplos que podemos hacer en JavaScript. Una cosa que es interesante, también, que aparte de los métodos que ya tenemos aquí, nosotros podríamos crear nuestros propios eventos, funciones en JavaScript. En el apartado de programación nosotros tenemos librerías de PHP y métodos de JavaScript. Aquí yo podría crearme un método de JavaScript que podría ser saluda. Creo este método. Y aquí podría poner, por ejemplo, el código en JavaScript. Aquí deberíamos escribir código en JavaScript. Luego, este método lo podríamos llamar de distintos lugares. Bien, con esto tenemos prácticamente la parte teórica, que es una parte teórica básica de lo que permite hacer JavaScript. Yo aquí les voy a mencionar o les voy a mostrar que normalmente cuando nosotros trabajamos, vamos a venir, vamos a ejecutar esta aplicación. Ahí tengo la aplicación operativa. Si utilizamos el inspector de código, por ejemplo, botón de la derecha, inspeccionar, aquí voy a tener el inspector de código y fíjense que tengo aquí una consola. Esta es la consola de JavaScript. ¿Qué significa? Que acá yo puedo poner cualquier función de JavaScript y hacer pruebas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un alert, hola, y pongo punto y coma, lo ejecuto y eso sale el alert. Está ejecutando directamente código JavaScript. Si quisiera hacer una modificación cualquier otra modificación, fíjense que en la medida que yo empiezo a escribir algo, automáticamente me completa el nombre de la función para poder utilizarla. Ahora bien, si nosotros queremos aprender a manipular, por ejemplo, todos los elementos del DOM, por ejemplo, si yo quisiera acceder a este botón en particular y cambiarle un color, podría usar funciones de JavaScript que se encarguen de obtener, una referencia a ese elemento para manipularlo. Ahora bien, es muy habitual, es muy común utilizar frameworks. Hay uno de los frameworks que es más utilizados, uno de los más utilizados del mundo, que se llama jQuery o jQuery, que es un framework basado en JavaScript que incorpora una serie de funciones para hacer mucho más amigable el trabajo con JavaScript. Les voy a dar un ejemplo y se los voy a mostrar cómo funciona. Después les mostraré unas referencias a ese elemento. Si por ejemplo yo quisiera de acá este botón de imprimir, ocultarlo, lo quisiera ocultar ahora, o tendría que venir en primer lugar a inspeccionarlo para saber cuál es ese objeto. Vamos acá, lo marco. Acá me está indicando, recuerdan como habíamos visto en las clases anteriores, que un objeto HTML normalmente suele tener un identificador. Ahí lo puedo identificar, que es print_top. Ahí tengo el elemento print_top. Si ahora me voy a la consola, ese es su ID, print_top, y usando jQuery, que se utiliza con la forma, el selector de componentes por medio de jQuery, que también es JavaScript, es el símbolo de dólar, abro paréntesis y tengo que hacer referencia en este caso al ID. El ID va a ser con un numeral, venimos acá, con un numeral, ahí lo tengo, que es, no me lo puso, es el print_top. Esperen que no me lo puso, voy a volver a verificar cuál era el nombre. Es print_top, su ID. Vamos a volver a copiarlo, que no sé por qué no lo copió. Print_top. Hago exactamente referencia a ese lugar, a ese objeto, y le pongo la función hide, que es ocultar. Lo que hizo fue ocultar el elemento. Por medio de JavaScript, en este caso utilizando el framework de jQuery,
oculté ese elemento. Si lo quiero volver a mostrar, fíjense que simplemente pongo la función show. Esto lo hizo. Si lo tuviéramos que hacer por JavaScript directo, deberíamos usar la función get, buscar el elemento document, get document, obtenerlo, y podríamos hacer lo mismo. Pero si usamos jQuery vamos a encontrar cosas que son mucho más fáciles para la implementación. Por ejemplo, si ahora yo quisiera que este botón se oculte, pero se oculte con un tiempo de duración de 5 segundos, vamos a poner así, voy a hacer que haga un hide, le pongo 5000 y esto se va a ir desvaneciendo y va a crear una animación y se ocultó de forma automática. Esta animación, si la tendríamos que escribir nosotros en JavaScript, sería un proceso un poco más complicado. Fíjense que con la utilización de este framework, cómo podemos generar cosas que son relativamente simples. Voy a mostrar otro ejemplo de uso por ejemplo, de JavaScript. Si me voy a la aplicación de la grilla, vamos a venir aquí, vamos a buscar una grid que tengo por aquí, vamos a buscar la grid de alumnos, vamos a ejecutarla, vamos a poner acá en la búsqueda refinada, vamos a poner una serie de campos, ¿sí? Lo quiero tener por fecha de nacimiento y por género. Ok, vamos a suponer, a ver si recuerdo, no recuerdo si esta tiene, perfecto. Aquí tengo, por ejemplo, la búsqueda refinada con estos dos campos. ¿Qué pasa si yo quisiera ocultar la búsqueda refinada? No existe ningún botón, no existe ningún elemento en ScriptCase que permita ninguna macro que me diga ocultar esa búsqueda refinada. Sin embargo, dado que es un objeto del DOM, lo voy a poder manipular perfectamente con JavaScript. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Primero tengo que identificar cuál es el objeto. Entonces, el procedimiento va a ser simple. Presionamos el botón de la derecha para activar el inspector. Luego seleccionamos el selector y vamos a ir marcándolo. Fíjense que aquí tengo una celda TD. Recuerdan que habíamos visto que las celdas, las etiquetas TD corresponden a tablas. Ahí tengo la tabla TR, la etiqueta TR de la tabla. Si voy para aquí, hasta que llego, voy a tratar de llegar hasta el elemento. Este elemento lo tengo acá, tbody. Este de aquí tengo que buscar cuál es el de la grid. A ver, ttop. Venimos aquí. Ahí tengo, fíjense que tengo el elemento que se llama Table Interactive Search. Esta es todo el componente que se va a encargar, todo el ID o la tabla que va a mostrar la búsqueda refinada. Si yo este nombre me lo copio y me voy a la consola, por ejemplo, podría hacer uso otra vez de jQuery. Vamos a venir aquí. Voy a hacer referencia como es un ID. Esto como es acá está, un ID. Y le voy a poner, por ejemplo, toggle. Que esto lo que va a hacer es cambiármelo. Siempre me confundo si es con una G o con doble G. Con doble G. Fíjense que en 2 segundos lo ocultó. Eso. Y ahora puedo hacer que si lo vuelvo a ejecutar, el toggle, si estaba oculto, lo va a mostrar. Entonces, ahí, ¿cómo estoy generando por medio de JavaScript un comportamiento que no está disponible? Que este comportamiento no está disponible en ScriptCase, pero lo podríamos utilizar. Ahora, ¿cómo puedo crear ese botón o cómo puedo hacer esa funcionalidad directamente? Voy a volver a copiarme este elemento que estoy utilizando. Aquí comentarles que yo estoy usando jQuery. jQuery ya está cargado de forma nativa en las aplicaciones de ScriptCase. Excepto que lo hagamos en una aplicación blank, en las aplicaciones grid y formularios y control ya las carga por defecto este framework. Vamos a ver qué ocurre si quisiera crearme un botón. Voy a crear aquí un nuevo botón. Vamos a entrar en la parte de botones, nuevo botón. Fíjense que los botones, tengo un botón que se denomina JavaScript. Vamos a poner botón, ocultar, o vamos a poner activar, búsqueda refinada. Ok, creamos ese botón y al ser un botón del tipo JavaScript, ahí vamos a poner el código.
hacemos un toggle sobre el elemento TV Interactive Search. Acá vamos a poner, por ejemplo, búsqueda refinada, sí, barra no. Entonces esto lo ejecutamos y vamos a ver cómo usando JavaScript generamos una funcionalidad. Voy a venir aquí, lo tengo botón búsqueda refinada, lo voy a tratar de que se vea acá, búsqueda refinada. Esperen que no presiono el de búsqueda refinada, sino este, búsqueda refinada. El error es que me faltó el punto y coma, por eso no lo ejecutó. Vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo en las barras de herramientas, pero lo vamos a poner más de este lado para que se vea. Vamos a llevarlo más arriba. Ok, lo voy a poner acá al lado. Ahora sí, lo vuelvo a ejecutar. Venimos aquí. Búsqueda refinada, sí o no. Ah, perdón, sí. Gracias, Jenny, no lo había visto el comentario. Copié mal el toggle, es con doble G. Le faltaba el punto y coma. Ahora sí, búsqueda refinada. Lo activamos y lo desactivamos. En este caso, el desvanecimiento es el efecto que toma por defecto. Y el tiempo, fíjense que si lo quisiera hacer en menos tiempo, vamos a poner lo que sea en 500, por ejemplo, sería medio segundo. Otra vez, vamos a corregirlo de aquí, toggle 500. Aquí es mucho más rápido el efecto y funcionaría igual. Vamos, volvemos aquí. Bien, de esta manera, por ejemplo, hemos utilizado un botón que lo creamos en JavaScript y que llame a una funcionalidad de jQuery. Aquí, para no entrar en todo lo que es el detalle de programación de JavaScript, les voy a mostrar, si nosotros ponemos jQuery, que es el framework, es un framework creado por Google. Acá tenemos, por ejemplo, toda la documentación de cómo usar este framework. Vamos a ver que tiene distintas áreas. Si venimos aquí tengo aquí en la documentación, por ejemplo, lo que yo hice de efectos. Acá tenemos el apartado de efectos. Acá tengo efectos de animación. Acá nos explica cómo puedo utilizar ese efecto con un ejemplo. Tengo la documentación. Tengo que identificar al componente y por ejemplo, en este caso, utilizando un delay, puedo ponerle aquí un valor y vemos cómo funciona ese ejemplo. Acá nos muestra un código de ejemplo y aquí tenemos una demo. Cómo puede funcionar ese ejemplo realizado en JavaScript. Aquí tengo todo el documento HTML y aquí tengo la implementación. Como pueden ver, este framework es muy potente, permite un montón de reglas de manipulación. Vamos a poder generar bastantes cosas en JavaScript sin la necesidad de escribir tanto código. Otra cosa que tenemos que tener presente con el JavaScript, que dado que es un intérprete, va a depender siempre de cada navegador. Entonces, hay navegadores que para hacer determinadas operaciones tenemos que poner un JavaScript de una manera y en otro de otra forma. Entonces, siempre lo que vamos a tener que tratar de hacer, si vamos a trabajar, vamos a generar mucho código en JavaScript, pensemos que hagamos o utilicemos el código JavaScript de la manera más pura, la que pueda funcionar en la gran mayoría de navegadores para tener una compatibilidad. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un sistema que estemos segurísimos que va a funcionar, por ejemplo, en un entorno de Mac, con ordenadores Mac en una empresa, o sea, la gran mayoría de los usuarios van a trabajar con ese tipo de navegador, podemos aprovecharnos de utilizar, por ejemplo, funcionalidades o características de JavaScript que sean exclusivas o que funcionen mejor en ese navegador. Ahora, si esto no lo tenemos claro, siempre tenemos que pensar que lo que pongamos
que va a estar siempre condicionado por el equipo del cual se va a ejecutar, que funcione en la mayor cantidad de dispositivos. Por ese motivo siempre hacemos mucho hincapié que al hacer aplicaciones con Scriptcase tenemos que probarlo si esa aplicación funciona correctamente en la gran mayoría de dispositivos. Toda la parte de PHP sabemos que no va a haber nunca problema, porque eso sí se va a ejecutar del lado del servidor. Pero la parte de CSS, la parte de HTML, la parte de JavaScript va a ser del lado del cliente, y ahí es donde podemos llegar a tener diferencias. Bien, de este framework simplemente mencionarles que yo, por ejemplo, lo suelo utilizar muchísimo. A veces si tengo que ocultar un componente o quiero hacer algún tipo de animación, generalmente podemos hacer uso de estas herramientas. Aquí tenemos posibilidades de cambiar un CSS de forma dinámica, de, por ejemplo, cambiar comportamientos o agregar, por ejemplo, que a un evento clic de un determinado botón ejecute un código que me permite también interactuar o cambiar parte de los valores de una página. Entonces, los programadores, cuando tenemos que hacer algo de JavaScript, o sea, usamos o el código nativo o bien nos aprovechamos de algún framework, que en este caso el jQuery es uno de los más utilizados. Si nosotros en una página en blanco tendríamos que cargar este framework, recuerden que cuando les comencé a explicar Scriptcase, dijimos que podían ser cargado de forma, o sea, nativa, o sea, de forma, perdón, escrita directamente el código, o de forma externa. Voy a mostrar aquí en el API, vamos a ver si tengo aquí, ¿cómo se llama? Si voy a poner, por ejemplo, jQuery CDN, aquí tendría, vamos a poner aquí todas las versiones. Quiero mostrarles cómo cargar el jQuery como un archivo externo. Aquí está, perfecto. Vamos a copiar este código, lo voy a cargar en una página, por ejemplo, en una página en blank. Vamos a venir aquí, vamos a ponerlo, por ejemplo, consola, perdón, blank. Si yo ahora pegaría este código que puse aquí, tengo el código script, vamos a poner aquí script y cierro el script. Lo que le estoy diciendo aquí es que cargue de la página https code.jquery.com JScript. Ahí le estoy indicando la dirección donde tengo el script que voy a cargar. Si ahora yo esto lo ejecuto, vamos a poner aquí, vamos a ejecutarlo. Y ahora le ponemos inspeccionar código. Perdón, inspeccionar página, ver código fuente de la página. Ven que aquí no me algo me pasó mal, que no me puso otra vez el código. Esto otra vez me está haciendo lo mismo que me hizo la otra vez. Script, acá, perdón. Esto está de aquí. El script tiene que estar aquí. Ahora sí. Vamos a ejecutarlo. Si ahora ponemos inspeccionar el código de la página. Perfecto. Observen que aquí me está mostrando el script, y si yo hago un clic acá, realmente todo esto es el JavaScript de este framework. Acá tenemos, miren todas las líneas de código que tiene esta función, este framework. Cuando nosotros llamábamos, por ejemplo, al selector y a la función toggle, es una función que está implementada en todo este código. Entonces, en este caso, yo lo estoy cargando, pero en vez de cargarlo de mi servidor, lo cargo de una dirección externa. La ventaja que tenemos de hacerlo de esta forma es que nosotros siempre vamos a cargar una versión que está totalmente probada y funcional, y no tenemos que tenerla, lógicamente, ese archivo en nuestro navegador, en nuestro sitio web. Déjenme ver acá alguna pregunta más que tengo por aquí. ¿No tiene?
No, Sergio nos pregunta si el nombre, por ejemplo, TV Interactive Search, se mantiene en todas las opciones, en las versiones de Scriptcase. Lamentablemente eso no hay un control, no es que lo puede, o sea, si Scriptcase lo cambia y lo modifica, dado que él no crea, o sea, no tiene una funcionalidad para cambiarlo, o sea, puede el día de mañana crear una macro que sea para cambiar el nombre y cambiarle directamente este ID a ese componente, entonces puede dejar de funcionar. Entonces no va a ser algo que nosotros podamos tener la certeza de que siempre va a ser así. Ahora bien, si estamos trabajando con una versión, por ejemplo con la 8, lo más probable es que siempre lo respeten en esa versión. Si hay algún cambio de versión y vemos que no funciona, lo único que tenemos que hacer es, al ejecutarlo, buscar nuevamente ese ID en el inspector de código y ver si ha cambiado, entonces para cambiarlo en nuestras aplicaciones de Scriptcase. Otra cosa que también nosotros podemos hacer aquí en la consola es hacer operaciones aritméticas. Podríamos sumar, podríamos hacer, por ejemplo, yo pongo 2 más 5, voy a hacer una operación aritmética porque esto es un intérprete de JavaScript. Aquí tengo en este selector, voy a poder marcar los elementos y aquí en la consola voy a poder ejecutar cualquier opción que pueda ser cualquier función de JavaScript válida. Bien, hasta aquí la clase de hoy. La clase de hoy y la de mañana son clases que tienen muy poco contenido ¿cómo se llama? De información, dado que no vamos a entrar en todos los detalles de la programación de JavaScript. Sí, para mañana voy a tratar de prepararles, de mostrarles algunas funcionalidades creadas en JavaScript ya con Scriptcase y cómo usar, y hacerle un poco más de hincapié en el uso del framework, por ejemplo el jQuery. Así que si alguno tiene alguna pregunta, voy a de aquí, permítanme que voy a venir por aquí, alguna consulta con respecto a JavaScript con lo que hemos visto hasta aquí. Otra cosa que no les había comentado, que JavaScript es un lenguaje que realmente que está teniendo mucho auge, y no solamente en los navegadores web vamos a encontrar hoy por hoy JavaScript. Por ejemplo, si usamos un editor de PDF o abrimos un archivo de PDF, podemos poner código JavaScript también para manipular contenido de un PDF. Entonces ya se están incorporando en otras aplicaciones más. Existe también un código JavaScript para ejecutar widgets. Son pequeños, a veces, códigos que podemos utilizar como un reloj que pongamos en el escritorio. Muchas de estas cosas se ejecutan por medio de JavaScript. Existe una versión de lenguaje de JavaScript del lado del servidor. Nosotros en este caso no la tocamos, donde podríamos utilizar JavaScript ya del lado del servidor, similar a lo que es PHP, pero bueno, no lo tenemos implementado ni en el Scriptcase. Simplemente lo comento para que conozcan que existe más alternativas de ejecución de JavaScript. Una aplicación. ¿Cómo puedo cargar? Perfecto. Buena pregunta, Jenny. Si nosotros quisiéramos cargar JavaScript en una aplicación blank, ¿no? Como una librería externa. Acá les voy a mostrar que hay, esperen que yo los tengo aquí, para cargarlos directamente. O sea, Scriptcase, primero ya el jQuery ya está cargado, o sea, en las librerías de terceros. Ahora si nos fijamos, acá les voy a mostrar. Vamos a venir a la parte de manual para ver dónde está esto. Acá está, manual. Vamos a ir a la parte de macros. La parte de librerías. Vamos a poner library. Sí. Library. Creo recordar que hay una que llamo directamente a las librerías esto que está acá. Por ejemplo, si quisiera llamar a la librería de jQuery, uso la función sc include library jQuery. Entonces de esa manera lo carga de forma automática. Déjenme verificar para probar cómo era el uso de esta macro.
include library. Yo creo que si voy acá a una aplicación blank, la he utilizado en algún momento, pero sc include library, y aquí le vamos a llamar a jQuery. Se supone que con esta macro así tal cual debería cargarnos. Vamos a probar. Vamos a ir cerrando cosas que tengo abierto por aquí. jQuery. Vamos a probar aquí. Include library. Lo tengo implementado esto para eso dinámicamente en la aplicación. Execute. Tengo que buscarlos. Vamos a hacer una cosa. Mira, para mañana, Jenny, te voy a buscar el ejemplo porque no recuerdo si había que ponerlo antes de la etiqueta. A ver, lo voy a probar aquí de nuevo. Lo tengo hecho esto. Si no, para mañana te doy un ejemplo de cómo cargarlo con una. Estaba así, include library. No, acá me da un error. Bueno, para mañana sin falta te lo busco y les muestro cómo hacerlo. Y para mañana lo que vamos a hacer es les voy a mostrar cómo crear una librería externa, por ejemplo, y ejecutarlo, o sea, cargarlo directamente en nuestro servidor. Les voy a mostrar tanto la librería interna de jQuery directamente como la de cargar un JS en nuestro proyecto y usarlo sin la necesidad de que lo busque fuera. ¿De acuerdo?